Olis, hoy les muestro cómo me hago las uñas en casa usando base Ruber para que me crezcan así de largas. Lo primero que vamos a necesitar es un preparador o primer que deshidrate la uña para que todo lo que le pongamos después tenga una buena retención. Entonces empezamos aplicando uña por uña en toda la extensión, claro, evitando que se toque la piel. ¿Por qué? Porque sí tiende a resecar un poco, ¿no? Tiende a resecar, entonces sí, puedes usar una cremita antes en toda la mano para que así la piel no se te reseque o irrite, ¿no? También tener en cuenta que antes de aplicar el preparador tienes que hacer un limado, que puede ser con un buffer, que es una lima suave, y luego aplicarte alcohol, pero el alcohol sobre todo para sacar residuos, un poco de pelusa que puede tener después de haber hecho el limado, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer antes de aplicarte el preparador. Yo ya lo hice en casa, o sea, lo hice un día antes también, pero por eso ya no puedo demostrar el proceso, pero sí, de repente más adelante, ya cuando me quite esto, lo puedo volver a realizar. Luego de eso aplicamos de frente aplicamos lo que es el Ruber, la base Ruber. De frente como si aplicarías un esmalte en gel, un esmalte normal, tradicional. Yo lo aplico de esta manera porque me ha funcionado. O sea, normalmente en los salones se aplican de otra forma. Te aplican primero una base, secas en lámpara y luego con un pincelito fino te van formando la uña, pero la gota es un poco más gruesa. Ya que yo lo hago en casa y me parece muy tedioso tener que estar usando el pincelito y a veces sí tienes que limar porque no te queda uniforme en toda la uña, yo prefiero hacerlo así. Primero hago una capa, ¿no? Como si pasara un esmalte en gel o un esmalte tradicional, que es la base, por todas las uñas. Eso sí, tienes que no aplicar tanto en exceso. La primera parte es una pasada simple, no en exceso, ¿no? Como poquito producto. Si es posible de una vez que metes el pincelito en el frasco, y con eso para toda la uña, si es que tus uñas serían cortitas. Claro, si son largas, tienes de repente que sumergir un poco más, ¿no? Y seguir, pero lo ideal es que no sea en exceso, al menos la primera capa no. Luego las siguientes capas sí puede ser un poco más de producto y puedes ir aumentando el producto, pero también nunca, o sea, en exceso que se rebalse por los costados, porque la idea es que sea algo práctico. Y así quedan las uñas como si tuvieras un esmalte en gel. Luego procedes a meter en lámpara aproximadamente unos 60 segundos y luego prosigues con la siguiente capa. En esta siguiente capa también seguimos con el mismo proceso de aplicar. Puede ser sí un poquito más de producto, ¿no? Para que tenga una consistencia, pero sí evitando que se chorree. Y para este caso puedes usar la otra mano, la mano que primero te haces la mano dominante, así con la otra mano, con la uña puedes ir retirando, ¿no? El exceso, si cayó, si se chorreó, y si se te hace más práctico. Luego de eso sí, hay que tener en cuenta que en las bases Ruber solamente se usa para ciertos tamaños. No es permitido para todo tipo de tamaños. Si tu la uña que ya está creciendo, es el doble de tu uña natural, donde todavía tienes piel, ya tendría que ser otro tipo de producto. Tendrías que hacer un gel. Tendrías que usar un gel de construcción, porque sí, ya sería un poco más más posible que se rompa solamente con la base Ruber, porque la base Ruber es un producto que es un poco moldeable, es un poco manejable, ¿no? No es tan denso como el gel. Entonces sí tiende a que en uñas muy largas solamente la base Ruber se te pueda quebrar. Y ese es el máximo tamaño ya que podrías tú llegar
para realizarte una base rubber. Un poco más larga, ya el doble de tu uña natural, del borde donde tocas piel. Ya sí tendrías que usar otro producto porque de todo caso se te romperían y se te pueden romper feo, o sea, se te pueden romper desde donde tienes piel. Entonces lo ideal no es que te puedas lastimar, sino usar un producto de repente diferente, un poco más fuerte, ¿no? Si es que tus uñas ya empiezan a crecer. Entonces seguimos aplicando. Mi consejo es aplicarlo en 3 tiempos. Puede ser en el medio, luego en los ambos costados, o puede ser en dos lados, derecha, izquierda, pero sí evitando bastante lo que es el que se te chorree. No complicarnos tanto con el proceso y evitar limar, luego corregir y hacer eso, porque eso sí es un poco más tedioso, te va a tomar mucho más tiempo. Entonces yo lo hago así, como si fuera un esmalte, y a mí me ha funcionado muy bien. Mis uñas, como ven, han crecido. Tengo algunas uñas que están rotas, pero eso ha sido porque me he dejado más de 3 semanas la base rubber, cuando realmente eso solamente te funciona para 2 semanas. O sea, en 2 semanas tú ya tienes que estarte retocando. Yo, como no me retoqué las uñas en 2 semanas, habían pasado ya 3 semanas, o sea, el crecimiento estaba muy largo, y aún así mis uñas todavía algunas están bien, pero sí hay algunas que ya por el exceso de crecimiento, tenían mucho crecimiento, algunas se rompieron. Son las uñas que más utilizo. Entonces sí tienes que tener la precaución de que si te haces este servicio, sí te tienes que máximo 2 semanas, no puedes esperar 3 semanas porque sí se te pueden romper. O sea, se te pueden romper las uñas porque ya la base solamente te protege hasta cierto, ¿no? Hasta cierto tamaño. Entonces, como siempre, aplicas y claro, ya pasado el tamaño, o te cortas las uñas o regresas si quieres hacerte de nuevo rubber, te las tienes que cortar más o menos al promedio del tamaño que tengo, que como ves, ¿no? Porque si ya empiezan a ser más largas, sí vas a tener que o cortarte para realizarte el mismo servicio, o en todo caso ya tendrías que retirarte y ponerte otro producto, que es el gel de construcción, que es un poco más fuerte, ¿no? Es un poco más rígido, entonces sí te aguanta ciertos tamaños un poco más largos, ¿no? La base rubber solo te aguanta del tamaño de las uñas un poco más, pero no te aguanta el doble, porque ya empieza ahí a quererse, como es moldeable, ya se empieza a querer quebrar, ¿no? Entonces eso sería todo. Luego, después de aplicar en todas las uñas unas 3 pasadas, metas a la lámpara unos 60 segundos. Con 3 pasadas en cada uña ya puedes, ya es rígido, pero tampoco es tan abultado, porque pasa que en algunos salones a veces te hacen así, te hacen muy abultado y ya se queda como que las uñas más gruesitas. Ya cuando terminas, aplicas el top coat, que es el finalizador, el sellador, ya para terminar todo el proceso, ¿no? Y así acabamos con todo el procedimiento y tus uñas están listas. También 60 segundos y acabamos.